Hoy tenemos sobre la mesa una fuente muy particular, el Registro Oficial de Ecuador, con fecha de hoy, jueves 20 de noviembre de 2025. Y antes de que alguien piense que vamos a leer un documento legal aburridísimo, hay que entenderlo de otra forma. Es como una especie de diario íntimo de un país, ¿no? Es una excelente analogía, la verdad. Es la colección de decisiones, grandes y pequeñas, que terminan definiendo la vida de todos. Justamente, porque nuestra misión es esa, explorar qué nos revela este diario sobre las prioridades de una nación, sus tensiones. Vamos a encontrar de todo, desde la protección de culturas ancestrales, la gestión de puertos gigantescos. Hasta el protocolo para salvar un delfín en Galápagos. Exacto. Es que aquí es donde las grandes ideas, esos principios que suenan tan bien en la Constitución, se ponen a prueba. Se vuelven reales. Se vuelven reales. Estos documentos son el mecanismo que traduce las intenciones en algo tangible, en algo medible. Es el puente entre los discursos y la vida cotidiana. Me parece perfecto para empezar. La Constitución ecuatoriana habla mucho de interculturalidad y del derecho humano al agua. Son conceptos enormes. Pero, ¿cómo se ven en la práctica? En un pueblo pequeño. Pues los documentos de hoy nos llevan al cantón Yacuambi. En Yacuambi. Sí. Y ahí encontramos una reforma a una ordenanza municipal. Y lo primero que salta a la vista, que parece un detalle menor, es un cambio en el título. Cierto. La ordenanza original hablaba de preservar la diversidad cultural. La nueva versión habla de valorar. A primera vista suena pura semántica, ¿no? ¿Realmente importa cambiar una sola palabra? Importa, y mucho. Es un cambio profundo. Preservar es una acción pasiva, casi de museo. Como tener algo en una vitrina. Exacto. Como un objeto que no se toca. En cambio, valorar implica un rol activo. Significa fomentar, difundir, integrar esa cultura como un motor del desarrollo. Esto se conecta directamente con la filosofía del buen vivir, que es un pilar constitucional en Ecuador. O sea, no es solo proteger las tradiciones para que no se pierdan, sino asegurarse de que estén vivas, que sean parte del presente. Y la ordenanza lo hace muy concreto, ¿no? Muy concreto. Menciona los pueblos quichua Saraguro, Shuar y Mestizo. Y para hacer tangible esa valoración, crea algo que se llama la Agenda para la Convivencia Intercultural y la Memoria Colectiva. Una agenda. Y lo fundamental de esa agenda es que lo vuelve medible y sobre todo obligatorio. Institucionaliza celebraciones como el Paucarraimi, la ceremonia de la Chonta del pueblo Shuar, el Inti Raymi. Entonces, la cultura deja de ser algo que depende de la buena voluntad del alcalde de turno. Justo. Y pasa a ser parte del plan anual del municipio. Exactamente. Se convierte en una herramienta de planificación. Esto obliga al municipio a asignar presupuesto, logística, a que estas celebraciones ocurran. Fortalece la identidad local y la transmisión cultural ya no depende de la casualidad. Y esa idea de convertir un derecho en una política local nos lleva directo al otro tema, el agua. Al agua, ¿sí? Y en el cantón Alausí vemos algo muy parecido. Se crea una nueva entidad. Se trata del CEFOFAP, un organismo para la gestión del agua, pero específicamente en áreas rurales y periurbanas, que casi siempre son las más olvidadas. Y algo que me llama la atención del texto es que no dan nada por sentado. El primer artículo de la ordenanza reconoce explícitamente el agua como un derecho humano, fundamental e irrenunciable. Parece obvio, pero que lo pongan por escrito tiene un peso, ¿no? Tiene un peso enorme. Es un ejemplo perfecto de descentralización en acción, un derecho que está en la Constitución y en tratados globales. Se baja a la tierra. Se baja a la tierra. El municipio no solo dice respetamos este derecho, sino que crea el vehículo, el CEFOFAP, para cumplirlo. Para gestionar un recurso vital directamente con las comunidades. Es la gobernanza en su nivel más práctico. Ok, ya vimos cómo los grandes principios se vuelven políticas. Pero una vez que existen las reglas, ¿cómo se asegura que se cumplan? El control. El control y la seguridad. Y para eso, los documentos nos llevan al Cantón Pasaje y la contratación de sus agentes de control municipal. ¿Y los requisitos para aplicar estos cargos son? Una ventana a las normativas y, digamos, a las prioridades sociales del país. Son increíblemente específicos. El rango de edad, de 18 a 29 años,
muy acotado, se exige título de bachiller y hay un detalle que refleja una realidad social muy concreta: no adeudar 2 o más pensiones alimenticias. Son filtros que el Estado establece para un cargo que implica autoridad, responsabilidad pública. Pero hay un requisito que me hizo releer la página. Cito textualmente: en caso de personal femenino, no deberá encontrarse en estado de gravidez. Me sorprende ver algo así escrito tan explícitamente en un documento oficial de 2025. Y es un punto fascinante, no para emitir un juicio, sino para analizar lo que revela. Claro. Este requisito es un ejemplo perfecto de cómo un documento administrativo que regula algo tan simple como una contratación se convierte en el epicentro de un debate social profundo, pone en tensión los derechos laborales y la igualdad de género. Frente a las exigencias operativas de un cargo así, no. Exacto, las exigencias físicas que se le suponen a un cargo de control. Es un cruce de caminos muy complejo. Dejando eso ahí, la idea de seguridad nos lleva del control en las calles al control en el mar, concretamente al puerto Simón Bolívar de Guayaquil. Y aquí encontramos una actualización de la matriz de seguridad para el ingreso y atraque de naves, un documento que a primera vista parece Pura jerga técnica. pura jerga técnica, sí. Pero si uno se fija bien, es como una coreografía complejísima para barcos gigantes. Los detalles son impresionantes. Hablamos de buques de hasta 370 metros de eslora. Que, para que la gente se haga una idea, Son casi 4 canchas de fútbol una detrás de la otra. imagínate. Y para manejar esas moles, la norma exige la asistencia de 2 remolcadores azimutales. Azimutales. O sea que sus hélices pueden girar 360 grados. Tienen una maniobrabilidad increíble, casi como si pudieran bailar en el agua. Y cada uno debe tener al menos 60 toneladas de boiler pull. El boiler pull, que es básicamente la fuerza de tracción, la potencia de arrastre. Pero la pregunta es, ¿por qué esta obsesión con el detalle? ¿Por qué especificar tanto? Pues, si lo conectamos con el panorama global, la respuesta es la globalización y la gestión del riesgo. Claro. El comercio mundial depende de buques cada vez más grandes, los megaships, que desafían constantemente la infraestructura de los puertos. Estas reglas tan detalladas no son un capricho, son la forma de prevenir desastres económicos y ambientales. En una de las arterias comerciales más importantes del país. Exacto. Un error de cálculo aquí no solo cuesta millones, sino que podría paralizar el comercio o generar un derrame catastrófico. De la protección de un puerto, que es un ecosistema económico, vamos a un tipo de protección muy diferente. ¿Qué pasa cuando el que está en problemas no es un buque de 370 metros, sino un lobo marino herido? Para eso, nos vamos a Galápagos. Y aquí el registro oficial nos trae el Manual de Procesos para la Red de Respuesta Rápida en Fauna Silvestre. Que busca estandarizar la reacción ante emergencias con animales, y el manual me parece brillante en su simpleza. Establece 2 vías de acción paralelas cuando se encuentra un animal. La atención técnica y la atención legal. Exacto. Y la clave de este manual es eliminar la improvisación. En un ecosistema tan frágil como Galápagos, cada incidente debe manejarse con el mismo rigor científico, sin importar si ocurre en la isla Isabela o en San Cristóbal. O si responde un guardaparque nuevo o uno con 20 años de experiencia. Precisamente. Exploremos la vía técnica. Es muy metódica. Se recibe un reporte, se va al lugar y lo primero es evaluar. ¿El animal está vivo o muerto? Si está muerto, hay que documentar el estado de conservación del cadáver. Y para eso usan unos códigos que son muy específicos. Sí, es un detalle que evoca el trabajo forense. Van desde C1, que es un cadáver fresco, hasta C5, que son básicamente restos óseos. Un C3, por ejemplo, que es descomposición moderada, se describe con detalles como piel alterada, opacidad corneal, inicio de timpanización. Son datos crudos pero vitales. Son detalles gráficos, pero esenciales para la investigación científica. Permiten determinar la posible causa y el tiempo de la muerte. Y si el animal está vivo, las instrucciones son increíbles, especialmente para cetáceos varados como delfines o ballenas. Sí. Dice que hay que mantener la piel húmeda pero con agua de mar, nunca dulce. Hay que cavar zanjas a los costados para aliviar la presión del propio peso del animal sobre sus órganos y, claro, protegerlos del sol. He hablado con guardaparques que han hecho esto y describen la experiencia de intentar salvar a una ballena varada como algo increíblemente estresante y conmovedor a la vez. Este manual es su salvavidas,
Les dice exactamente qué hacer cuando la adrenalina está al máximo y hay una vida gigante dependiendo de ellos. Pero luego está la otra vía, la legal, que es igual de importante, porque esto no se trata solo de salvar al animal en ese momento, ¿verdad? Para nada. Se trata también de investigar las causas. Si hay la más mínima sospecha de un delito ambiental, Como pesca con dinamita o una colisión. o enmayamiento en redes fantasma. Exacto. Se activa un proceso judicial. El manual detalla cómo notificar a la Policía Ambiental y a la Fiscalía para que inicien la investigación. Así que se cierra el círculo. El compromiso va más allá del rescate. Busca la rendición de cuentas. Se vincula la conservación directamente con el sistema de justicia. Totalmente. Es un mensaje claro. En Galápagos, dañar la fauna silvestre no es un accidente desafortunado. Es un posible delito que se persigue. Regresemos ahora a tierra firme, a los aspectos más burocráticos, pero como hemos visto, igual de reveladores, la maquinaria del día a día del Estado. Que a menudo es donde se materializan o se traicionan los grandes principios de los que hablábamos al principio. Un ejemplo claro es un acuerdo del Ministerio del Deporte que crea su comité de transparencia. Esto podría sonar a más papeleo, pero la clave está en lo que este comité está obligado a hacer público. Categorías de información. Y algunas de esas categorías son bastante reveladoras. Deben publicar la lista completa del personal con sus salarios, los informes de viáticos de todos los funcionarios e incluso, y esto me parece muy potente, una lista de las empresas que han incumplido contratos con la entidad. Esto es la institucionalización de la rendición de cuentas. No es opcional, es una obligación legal. Claro. Esto significa que, en teoría, cualquier ciudadano puede entrar a la web y ver si el director de una federación viaja en clase económica o en primera. Y con eso, empezar a hacer preguntas. La transparencia deja de ser un ideal y se convierte en una herramienta de auditoría ciudadana. Y en esa misma línea de control del gasto público, encontramos una resolución que, debo admitir, me causó un poco de gracia. ¿Cuál? Autoriza extemporáneamente el viaje de un asesor del Ministerio del Deporte a una reunión en Montego Bay, Jamaica. Se tuvo que publicar una resolución oficial para aprobar un viaje que ya se había realizado. Sí, a primera vista parece el colmo de la burocracia. Una formalidad inútil. Exacto. Es como pedir permiso para ir a una fiesta cuando ya estás de vuelta en casa. Pero, aunque parezca redundante, su propósito es precisamente crear un registro público y legal del gasto. Inalterable. Ah, entiendo. Cada dólar, cada viaje, debe quedar justificado en un documento oficial para cumplir con el principio de transparencia del que hablábamos. Cierra el círculo. Si no se hiciera esta publicación extemporánea, quedaría un vacío en el registro, una anomalía contable y legal. Entendido. Y para cerrar esta sección, el registro de hoy nos muestra otros movimientos administrativos que pintan un cuadro muy diverso. Sí, hay de todo. Se aprueban estatutos para nuevas iglesias evangélicas, se modifican presupuestos para federaciones deportivas y luego algo súper específico, cambiar un puesto de analista de talento humano por uno de abogado. ¿Por qué algo tan pequeño llega al registro oficial? Porque cada puesto en la estructura del Estado está atado a un presupuesto, a un código y a una función legal. No se puede simplemente contratar a un abogado para una plaza de analista. Este registro oficializa que la necesidad de ese distrito educativo cambió, que ahora se requiere asesoría legal. Y que el dinero se va a usar para eso. Y que el dinero asignado a esa partida ahora se usará para esa nueva función. Exacto. Es la forma de mantener la integridad del gasto público, hasta en el más mínimo detalle. Es la maquinaria del Estado moviéndose, engranaje por engranaje. Entonces, hemos hecho un recorrido bastante completo. Empezamos con los ideales constitucionales de interculturalidad en un pequeño cantón. Y terminamos con la física precisa para atracar un buque de contenedores en Guayaquil. Pasamos por el protocolo casi forense para investigar la muerte de un animal en Galápagos. Y llegamos a la aprobación retroactiva de un informe de gastos de un viaje a Jamaica. Al final, después de este viaje por el registro, ¿qué nos dice todo esto? ¿Cuál es la gran lección que nos deja este mosaico de documentos? Pues nos dice que estos textos, que a primera vista pueden parecer áridos, burocráticos, son en realidad un registro vivo. Son el acta diaria de cómo una sociedad negocia sus valores, resuelve sus problemas prácticos y se organiza a sí misma. Cada resolución, cada ordenanza, es una pieza en el inmenso rompecabezas de la gobernanza. Y para cerrar,
queremos dejar un pensamiento para la reflexión que surge directamente del material que revisamos. Las normas de transparencia del Ministerio del Deporte obligan a publicar una lista de todos los regalos oficiales que reciben sus funcionarios. Si este nivel de transparencia se aplicara no solo en el gobierno, sino en todos los ámbitos de poder de la sociedad, ¿qué aprenderíamos sobre cómo funciona realmente la influencia en nuestro mundo?